Hola amigos, aquí estamos de nuevo con un nuevo episodio. Soy profesora de programas de televisión, Adele Emma. Empecemos. En el último episodio, Doruk atrapó a Homer mientras hacía negocios con la mafia. Después de que Homer termina su trabajo, Doruk se acerca a él. Doruk le pregunta a Homer por qué hizo tal cosa. Por supuesto, Homer no le dice nada a Doruk por su propio orgullo, como de costumbre. Doruk se ofrece a ayudar, Homer no acepta. Homer no es consciente de los problemas que ha causado a su familia. Este capítulo es un capítulo que afecta a los próximos capítulos. Algunas de las escenas más cruciales de la serie están en este episodio. Los ladrones irrumpen en la casa de Akif y roban la computadora de Kaan. Akif actúa muy cómodo porque no conoce las imágenes en la computadora. Akif y Kaan se quedan en el hotel después del robo. La mente de Akif todavía está en Suzanne. Akif llama a Suzanne y hace una de sus conversaciones sin sentido habituales. Cuando Homer llega a casa por la noche, encuentra a Emel y a Sigue soñando. Emel incluso eligió el color de las cortinas para su futuro hogar. Sigue y Emel viven en pequeña felicidad, sin darse cuenta de los eventos que están sucediendo y los eventos que sucederán. En la casa de la familia Eren, Orhan y Sengul están felices de reconciliarse. Espero que esta felicidad dure mucho esta vez. Homer, Sigue, Aiba y Kyogulkan comienzan otro día activo y lleno de acontecimientos. Vamos a ver qué sucederá de nuevo. Nebahat se prepara para el divorcio, que es una de las escenas más conmovedoras de este episodio. Aunque Nebahat parece feliz por el divorcio, en realidad está muy triste. Antes de ir a la escuela por la mañana, Homer pasa por el teléfono Enver. Mientras tanto, entra el miembro de la mafia. Enver se entera de que Homer está trabajando con la mafia. Llega el gran día para Akif y Nebahat. Akif persigue proponerle matrimonio a Suzanne antes de que se divorcie de Nebahat. Mientras Akif le pregunta a Arika sobre el modelo del anillo, Nebahat escucha todo. Estoy seguro de que la escena del tribunal será muy divertida. Llega la hora de la corte para Akif y Nebahat. Mientras Akif piensa que se divorciará muy fácilmente, Nebahat le enseña a Akif una lección que nunca esperó. Nebahat renuncia al divorcio para evitar que Akif se case con Suzanne. El juez levanta la sesión. Akif queda impactado. Todos los planes de Akif se desperdician. Orhan se adapta rápidamente a su nuevo trabajo. ¿Recuerdas el restaurante del barrio que la familia Eren intentó comprar antes? Gonul es el nuevo dueño de ese restaurante. Será uno de los personajes a largo plazo de la serie. Gonul compra pan en la panadería y conoce a Orhan. Orhan lleva las bolsas de pan al restaurante para ayudar a Gonul. El grifo del lavabo en el restaurante no funciona correctamente. Orhan intenta arreglar el grifo. Mientras Orhan repara el grifo, su camisa se rasga. Este evento aumentará el vínculo entre Orhan y Gonul. Hay otra asignación de proyecto interesante en Ataman College. Enfrentando el espejo. Todos los alumnos se turnan frente al espejo y dicen lo que piensan de sí mismos. Sus compañeros de clase también hacen comentarios sobre él. Sengul va a visitar a Orhan. Luego va a la tienda de teléfonos a la que va Homer por la mañana. Enver le dice a Sengul que Homer está trabajando con la mafia. Después del caso de divorcio, Nebahat y Ayla van a un hotel a relajarse. Nebahat y Ayla hablan sobre el matrimonio. Nebahat y Ayla deciden pasar la noche en el hotel. Nebahat llama a Doruk y le dice que no volverá a casa. Doruk está muy contento con esta noticia. Doruk tiene la oportunidad que ha estado buscando durante mucho tiempo.
Doruk inmediatamente va a Asille y la invita a la casa. Asille acepta la oferta de Doruk. Todos los estudiantes se turnan frente al espejo y expresan sus pensamientos. Finalmente, es el turno de Homer. Cuando Homer se acerca al espejo, toda la clase dice cosas buenas sobre él. Homer se avergüenza de sus acciones. Al final de la lección, mira el espejo durante mucho tiempo y lo rompe. Gonul le compra una camiseta nueva a Orhan y va a visitarlo. ¿Notaste la forma en que Orhan y Gonul se miran? Es como el comienzo de un nuevo amor. Sengul habla con Homer sobre negocios. Sengul apoya el trabajo de Homer con la mafia. Como sabes, el trabajo de Sengul es el dinero. Espero que Orhan descubra que apoya a Homer en el asunto y deje a Sengul por completo esta vez. Ayla y Nebahat cenan en el hotel. Nebahat ve a la gente a su alrededor otra vez y Akif le viene a la mente. Asille llega a la casa de Doruk. Ellos comienzan a estudiar matemáticas juntos. En las horas siguientes, Doruk y Asille cocinan juntos. Los dos se lo pasan en grande. Mientras Asille cocina, la crema la salpica. Doruk le da a Asille una de las prendas de su madre. Asille ve las fotos de los dos en la habitación de Doruk y se alegra. Doruk realmente ama a Asille. Mientras Doruk y Asille están a punto de empezar a comer, suena el timbre. ¿Adivina quién? Por supuesto, viene Nebahat. Doruk y Asille están confundidos acerca de qué hacer. Doruk saca a Asille al jardín. Nebahat ingresa a la casa. Cuando ve la mesa preparada por Doruk, quiere tener una comida juntos. Asille se estará congelando afuera. Doruk distrae a Nebahat durante un rato y saca a Asille del jardín. Doruk se lleva a Asille a su casa. Akif obtiene el momento con el que ha estado soñando durante mucho tiempo. Akif lleva a Suzan a cenar para proponerle matrimonio. Akif inesperadamente se arrodilla y le propone matrimonio a Suzan. Suzan acepta la propuesta de matrimonio de Akif. Veamos cuándo se casarán Akif y Suzan. Homer vuelve a trabajar con la mafia. Si recuerdas, este café es el café donde trabajaron Asille y Doruk en los episodios anteriores. Homer siente pena por el dueño del café. Homer se niega a vencer al hombre. Homer quiere salir de la mafia. El líder mafioso amenaza a Homer con su familia. Mientras Homer no está en casa, el miembro de la mafia llega a la casa. Su objetivo es dar un mensaje a Homer. Cuando dice que es colega de Homer, Asille y Emel lo dejan esperar en el jardín. Cuando Sengul ve al hombre, inmediatamente llama a Homer. Homer llega corriendo a casa. El miembro de la mafia amenaza a Homer y se va. Homer le pide ayuda a Doruk para pagar su deuda. Doruk accede a darle a Homer el dinero que necesita. Doruk y Homer acuden de inmediato a la mafia para entregar el dinero. Doruk y Homer llegan a un edificio desierto. Homer entra para dar el dinero. La mafia no permite que Homer deje la mafia. Doruk denuncia la mafia a la policía. Doruk y Homer dan el dinero y se van. Resul comienza a examinar la información y los documentos que le robó a Akif. Resul encuentra un vídeo de Akif. Resul mira el vídeo e inmediatamente llama a Nebahat. Resul le dice a Nebahat parte del documento que encontró y le dice a Nebahat que regrese a casa. Nebahat llega a la casa de Resul presa del pánico. Nebahat le pide a Resul que no denuncie a Akif a la policía. Nebahat ya conocía este vídeo en el pasado. Él sabe que irá a la cárcel con Akif. Nebahat golpea a Resul en la cabeza para detenerlo. Resul se tira al suelo. Nebahat inmediatamente llama a Akif y le pide ayuda. Cuando Akif llega a casa, es demasiado tarde. Akif comienza a pensar en cómo deshacerse de este trabajo.
Homer y Doruk vuelven a casa. Sengul, Asille y Emel están en el jardín. Mientras todos están en el jardín, llegan los hombres de la mafia. La mafia quiere vengarse de Homer por denunciar a la policía. Justo cuando el jefe de la mafia dispara, Asille se lanza frente a Homer. Y Asille recibe un disparo. Nuevamente, otro mal evento le sucede a la familia Eren. Espero que Asille se mejore. Nos vemos en la siguiente sección.